Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Yo siempre empiezo así, no quisiera empezar así. Tengo que hacer una intro. Pero bueno, el caso es que hoy empezamos una nueva temporada de Pensamientos de Bien Podcast. Y quiero que en esta temporada la intro vaya después de que hacemos este saludo. Así que hoy tenemos una invitada muy especial. A ella le dicen la Crespa. Yo le voy a decir en el podcast así, pero bueno, yo quiero que tú te presentes. Ok, bueno, pues paz de Cristo para todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé. Mi nombre es Elizabeth Peña, futura filósofa de Colombia. Y nada, un gusto estar acá, Samu. Súper, súper. Así que vamos con la intro. Bueno, hoy vamos a hablar, y el tema, si Dios lo permite, es Dios y la filosofía. Y quiero que hablemos un poco acerca de cómo esas dos, por decirlo así, esos dos cosas, Conceptos, pensamientos, se unen. Y muchas veces creemos que están por separado, ¿no? Pero vamos a empezar con esta pregunta que te hice ahorita. Y es, para ti, ¿quién es Dios? ¿Cómo lo percibes? Uf. Qué pregunta tan profunda. Empezamos difícil, ¿no? Porque Dios, bueno, para mí es lo más grande de mi vida, ¿sí? Es como el ser que me guía y por el cual yo vivo y existo y de ahí se despliegan más cosas. Es básicamente eso. En resumidas cuentas, eso es Dios para mí. Ya cómo expresar el concepto o la definición va un poco más allá, porque hay un concepto muy clave que es muy, no sé, polémico, que es Dios no existe. Entonces, si tú me preguntas a mí si creo en la existencia de Dios, yo te voy a decir no. ¡Wow! ¿Qué? Sí, no creo en la existencia de Dios, porque pues Dios no existe. No, o sea, te hace cristiana, sí. Pero ¿en qué consiste la existencia, no? ¿Tú existes? No sé. Sí, supongo que sí, es que ya me pusiste a pensar, pero sí, sí. Tú existes, Sí, no, sí, yo sí. existo, me ves, Sí, ¿no? sí. ¿Ves a Dios? No. Ok, la existencia no radica en eso. Digamos que la existencia radica en un principio y en un final. Entonces, yo tengo un ejemplo, mira. Yo traigo todo preparado. Es un pedacito de papel, ¿no? Ahorita ves. lo consigo. Consigo ahorita. Entonces, mira, si yo voy a hacer una bolita así casual de papel. Espérate. Bueno, no es la bolita más perfecta. Pero la bolita existe. Sí, acabo. Acaba de existir, ¿no? Sí. Y si, bueno, no vamos a poner fuego acá. Pero si la quemamos, dejaría de existir. En eso radica la existencia. ¿Cuál es el inicio de Dios? Súper. ¿Cuándo es el final de Dios? Ok, pero entonces ahí está la pregunta. Si no existe, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué no? Ok, Dios no existe, sino que es. Y ahí nos radicamos. Bueno, nos vamos a la Biblia, que es pasado, presente y futuro. Entonces, Dios no existe, Dios es. Por eso te dije que habíamos empezado un poco fuertes. Pero no, bien, porque a mí por lo menos yo soy una persona que tengo la cabeza y como en mi forma de pensar, y te lo decía ahorita que hablábamos, que yo quiero vivir mi vida como un niño, ¿no? Con esa capacidad de asombro, de tener la cabeza y la mente abierta a estar dispuesto y disponible para lo que Dios me quiera enseñar nuevo, ¿no? Y hoy sí, tiene muchísimo sentido en lo que estás diciendo. Y quiero que como ya entendemos por lo menos, o tú nos has dado como tu referencia, tu forma de percibir a Dios, de quién es Dios para ti, yo quiero que hablemos un poco acerca de dudas. Y que lo que decía al principio, ¿no? O más bien, no lo había dicho, que había una referencia de una película que se llama Matrix, es Matrix. brutal, o Matrix, que la cuarta película es un fiasco total, pero dicen algo que me encanta, y creo que sentí como Dios me habló por medio de ese pedacito de guión que había, y fue que estaba el protagonista, que es Neo, con otra persona hablando, y le decía, tienes certezas, o sea, estás
como con esas convicciones firmes, ¿sí? Y él decía, no, en realidad solo tengo dudas. Y él le responde algo que me pareció muy brutal y le decía, ese es un muy buen punto de inicio. O sea, desde ahí podemos empezar a hacer un pocotón de cosas. Y vemos que muchas veces como cristianos, y no solamente en la percepción de Dios, sino en todo, en cómo me visto, en cómo vivo, en la vida en etcétera, general. en la vida en general, empezamos con convicciones y no muchas veces con dudas. Y para mi manera de ver, Dios es la respuesta, pero Dios es a la misma vez la pregunta. En ese sentido, yo quiero saber tu punto de vista de cómo podemos percibir nosotros las dudas, ¿no? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué cuando hay una situación difícil? O muchos que nos dicen, ¿no? No le hagas esa pregunta a Dios, Sí. o Dios está en silencio, o Dios no sé qué. ¿Cómo percibes tú eso? Ok, bueno, hay un punto muy específico en lo que es la filosofía como tal, porque pues la filosofía está catalogada como una ciencia que explica, mejor dicho. Pero no, realmente es algo más sencillo que eso. Para poder responder a tu pregunta, hay que definir un poco más qué es la filosofía. La filosofía es como un arbolito que tiene muchas ramas. Y te puedes ir por cualquier rama y vas a llegar a un punto, no muy claro, pero vas a llegar a un punto. Entonces, ahora, ¿qué pasa con las dudas? Cuando uno empieza a cuestionarse las cosas, lo que es en la película, uno intenta llegar a certezas. ¿Y qué pasa? Que las convicciones de uno a veces están tan arraigadas que uno pierde de vista el punto de los demás. Entonces, si tú estás enfermo, pero yo no estoy enferma, todo está bien. Entonces, ahí como que radica ese punto de cuestionarse si realmente lo que yo estoy pensando y sintiendo es el punto de todo el mundo. Entonces a veces nos creemos el sol, que todo gira alrededor de mí, y eso no es así, realmente. Hay muchas personas que lo creen, sí, hay muchas personas, pero no debería ser así. Entonces nomás creo que empieza por esas cuestiones de simples estados anímicos de las demás personas. Ahora bien, si nos vamos a ir un poco más allá, conciencias y dudas y certezas, es un poco más complejo porque hay algo que se llaman los dogmas, ser dogmático, no sé si lo has escuchado. Sí, sí, sí. Ser dogmático es estar arraigado en eso. Se escuchaban que los ortodoxos, que los dogmáticos, que si no haces esto te matan. En este punto, en este tiempo, gracias a Dios ya no es así. Sería muy difícil si fuera así. Pero te En das algunas cuenta. ocasiones. Bueno, sí, en algunas ocasiones. Pero si te das cuenta, el que yo piense diferente a ti, siendo de la misma creencia, vamos a ponerlo así, ya es diferente, ¿no? Entonces yo te puedo decir como yo voy a hacer tal cosa y tú me dices, eso está mal. O sea, son dogmas que uno siempre va a defender, pero tú nunca te cuestionas mi forma de pensar. Y quiero hacer un paréntesis, que eso empieza tú, o sea, tú empiezas a analizar a Dios de acuerdo a tus experiencias Uh-huh. y limitar a Dios de acuerdo a tus dogmas, a ti. A lo que, exacto. Cierro el paréntesis. Sí, es ese punto. Y de ese punto parten más como las personas que no creen en Dios o niegan su existencia o no saben si existe. Creo que esto se da por las experiencias que no han podido tener Uy, personal, parce, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues creo que todo radica en eso. Si tú no le das la oportunidad, es como las personas que dicen yo no creo en el amor porque me va muy mal en el amor. Es igual, si tú no te das esa oportunidad de sentir que es el amor, porque el amor no se ve. Dios tampoco se ve, pero lo sientes, igual que el amor, igual que un montón de cosas. Entonces creo que va en más en cómo lo experimentas, esa oportunidad que tú le das. Entonces, pues creo que así se empiezan a aclarar ciertas dudas que las personas, pues a veces nos hacemos, ¿no? Creo que por ahí va la cosa. Y mira que, por ejemplo, con lo de las dudas, muchas veces a uno le pasa que en la iglesia uno tiene muchas dudas. ¿Cómo me he visto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Y con lo que voy a decir no le estoy quitando autoridad a nadie, sino más bien quiero poner como las cosas en su orden. Entonces, tenemos las dudas. Por ejemplo, ¿puedo hacer tal cosa? Y en vez de recurrir al que nos puede dar la respuesta correcta, que es la verdad, ¿no? Dice la Biblia, Jesús, que él dijo, yo soy la verdad, o sea, la verdad me pertenece a mí, no es ni mía, ni tuya, ni de nadie más, sino de Jesús. Lo que hacemos es recurrir a personas que obviamente Dios puso, que tienen autoridad, que nos pueden guiar, pero que no son la verdad. Entonces, lo hablábamos ahorita, muchas veces vimos un cristianismo prestado de que me enseñaron esto y yo ya no puedo tener dudas.
no puedo dudar de lo que creo, no puedo dudar sí, de mis convicciones, Sí. porque fue lo que me transmitieron y que gracias a Dios me lo transmitieron, pero tiene que llegar a un punto de madurez en el cual uno empiece a tener dudas y a buscar las respuestas a esas Y que es dudas. normal, o sea, Y que es normal. o sea, las dudas no es como que uno Que se está en las pecado. ponga, no, sí, estoy mal, tengo, no, es igual que la curiosidad, es muy normal tenerla porque seguimos siendo de carne, no nos están saliendo alitas para volar y ser, no, somos de carne, estamos en este mundo, somos tentados, sí, somos tentados, Jesús fue tentado, entonces son cosas normales, el punto radica en como ese control y esa moderación de la libertad y el libertinaje, ¿no? Porque todo es lícito, ¿no? Pero no todo me conviene. Es lícito que tú te vayas a pegar una borrachera así, pero tu hígado te va a decir, oye, estoy mal, no tomes más. Entonces como que no todo conviene, porque no todo obviamente nos va a hacer bien. Entonces creo que radica en ese punto en cuestionarnos las cosas, pero también llegar a una respuesta, porque el problema está en cuestionarnos y quedar así. Eso, por más que uno no quiera, eso va a quedar en la mente y va a crecer y va a crecer y va a crecer y va a llegar a un punto donde te vas a chocar y va a ser más duro para ti. Entonces como que radica en eso y también en la cercanía que se tengan con Dios. Si tú vas a preguntarle a alguien, o sea, si tú me preguntas a mí si la Coca-Cola es mala, yo te voy a decir, la Coca-Cola es la cosa más rica que existe, me encanta la Coca-Cola. Pero si tú le preguntas a otra persona, ¿te gusta la Coca-Cola? La Coca-Cola destapa caños, la Coca-Cola da esto, son puntos diferentes. Radica en ti, en si tú quieres experimentar eso o si quieres irte por el consejo. Siempre he tenido eso en mi mente, en que siempre hay dos caminos. Cuando tú tienes una duda o estás en un punto que no sabes qué hacer, tienes dos caminos. El consejo, que en este caso sería, no sé, acudir a Dios, lo que tú sientes, lo que sabes que está bien y lo que está mal. Y otra cosa es la experiencia. Si a ti te dicen ese perro muerde, no te acerques y tú no quiero ir y te muerde el perro, ok, aprendiste de una manera diferente, despejaste tu duda, pero hay otras formas de hacerlo. Entonces como que va a ese punto de no quedarse con la duda, pero también estar cerca a Dios para que esa duda sea respondida. No como una voz, siempre he dicho eso, ¿no? No es que tú le preguntes a Dios, ¿puedo hacer esto? Y Él con unas nubes gigantes te ponga sí, y tú digas, Dios me habló. No, Dios habla por cositas chiquitas, y tú y yo hablábamos de eso ahorita, son cositas que a veces personas que tú ni siquiera conoces te dicen algo y Es Dios. tú sientes algo ¿Qué es acá, Dios? claro, es diferente Claro. porque tú sientes algo en el Era corazón, es espíritu, como, sientes que es Dios, sí, obvio. esto fue. Entonces son cositas que a veces engrandecemos mucho o ponemos mucho en duda la capacidad de orar de Dios. Y Dios es muy grande. Y si Él quiere poner unas nubes en forma que diga no, pues Él lo hace. Porque es Dios, porque quiere hacerlo. Pero Él a veces también se presenta en lo mínimo. Y eso es lo que nosotros ignoramos a veces. En las pequeñas cositas, en los mínimos detalles, Él también se presenta. Pero a veces olvidamos eso por querer ver la grandeza en otras cosas. Muy bien, muy bien. Sí. No, lo que dices es muy cierto y, y yo quiero que hablemos acerca de que hay unos textos en la Biblia que, como lo decía ahorita, decía que Dios es la respuesta, ¿no? No, eso nos lo han dicho a todos. Jesús es la respuesta. Y yo lo creo, Jesús es la respuesta. Pero en la Biblia hay muchas veces Dios haciendo preguntas al hombre. Entonces me parece muy curioso cómo, por ejemplo, cuando Adán se esconde en Génesis capítulo 3, bueno, Adán y Eva se esconden porque se han equivocado y ellos sienten miedo y, Jehová Dios hace la pregunta, ¿dónde estás tú? No era para información para él porque él ya Sabía que estaban escondidos. sino más bien que queriéndole decir a Adán, dese cuenta dónde está. O sea, creo que cuando tenemos dudas, eso nos trae en cierto modo algún como despejar y esas respuestas que muchas veces nosotros necesitamos. Por ejemplo, también Moisés, nos han dicho a nosotros que siempre hay que orar por todo lo que vamos a hacer. Y vemos a Jehová Dios que en Éxodo capítulo 14 le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? O sea, y era lo obvio, ¿no? Está el Mar Rojo acá, los egipcios atrás, un montón de gente, niños, bebés, y Moisés desesperado. Ayuda. ¿Y qué, sí, qué es lo que hacemos todos? Ayuda. Y Jehová Dios dice, ¿por qué me ora? O sea, no ore. No ore en ese momento, ¿no? Y así en sinfín
Es que es mil el cosas. trasfondo, creo que es más el trasfondo que hacen esas preguntas, es cuestionarte a ti de por qué lo haces, ¿no? Porque a veces seguimos un camino porque así nos lo han puesto y lo seguimos porque así es. Pero yo tengo una creencia y es que cuando tú dudas hay algo mal. Entonces, tienes, no sé, es un ejemplo así súper jocoso, que es para que me entiendan. Está la cerveza ahí puesta, ¿no? Entonces, cuando tú te preguntas como cristiano, ¿la tomo o no la tomo? ¿Por qué dudas? Sí, hay algo Hay más algo. profundo. Cuando tú Profundo. dudas de algo que debes Ujú. hacer, hay algo mal. Porque si no estuviera mal, tú no lo dudarías. Como comprarse un dulce. Me voy a comprar un dulce. Si tú eres diabético o tienes problemas con el dulce, tú dudas en comprarte un dulce porque sabes que está mal. Es como que radican esas cositas de cuando dudas hay algo mal. Pero ahora bien, en todo lo que dijiste acerca de la Biblia, creo que también está el trasfondo de entender por qué lo haces. ¿Por qué oras? No, porque es algo que dice la Biblia que hay que hacer. ¿Por qué? Porque mi mamá y mi papá me lo han dicho. Sí, pero ¿por qué? Cuando tú entiendes el por qué oras, no es que cuando yo oro, yo siento paz, siento alegría, Dios me ayuda, me va mejor, tú entiendes más cosas. Puedes dar no sé, un análisis de por qué lo haces y dar un Van a haber argumento. raíces, Exacto. raíces firmes. ¿Por qué haces esto? No, pues porque toda la gente lo hace. No, es que tú no tienes que hacer lo que toda la gente haga, tú tienes que hacer lo que te sienta bien. Y si te sienta bien orar o leer la Biblia, es por un bienestar propio y tienes un argumento para hacerlo. Entonces creo que radica también en entender por qué hacemos las cosas y Dios a veces nos pone esas cuestiones o esas preguntas para entender la finalidad del por qué. No solo hacerlo por hacerlo, sino saber por qué lo estás haciendo. Y muchas veces con lo que dices es para revelar, o sea, Dios hace esas preguntas para revelarnos a nosotros mismos, no a Él, sino a nosotros mismos, la raíz por la cual, estamos haciendo las cosas. Y mira que hablando de eso, me gustaría que sería chévere de pronto que maduráramos en el sentido de que los que somos líderes en alguna cuestión de la iglesia, por más grande, pequeña, entre comillas, porque así lo percibimos nosotros, pero no quiere decir que sea así, la posición que nosotros estemos, aprendamos a aceptar que muchas veces tenemos dudas, ¿no? Uh-huh. Y me encanta que hay un milagro que Jesús hace que casi no es como muy famoso en predicaciones y eso, pero dice que había un niño que había sufrido, un hijo que había sufrido que estaba endemoniado, ¿no? Okay. Y había un padre. Y Jesús va a hacer el milagro, los discípulos no pudieron orar por él, Jesús se pone bravo porque estos manes, ¿cuándo estaré con ustedes, generación de víboras? Pero al final el padre le dice, ayuda a mi incredulidad. O sea, como quien dice, le cogió sus propias dudas y se las entregó. Y Dios, Jesús, que es Dios, él en vez de, uy papi, ¿por qué no creen? Lo que hace es como recibir esas dudas que el hombre, esa falta de fe que él tenía, y aún así con esa poca fe hacer un milagro. Pero muchas veces nosotros estamos como líderes, como lo que sea, como padres, hijos, lo que sea, y damos por sentado, no, es que yo creo en Dios y ya. A pesar de que hayan días que uno diga, uy, no creo tanto. Exacto, y que, bueno, eso es como otro punto acerca del servicio que tú ya lo has tocado, pero eso es un tema muy, muy delicado porque a veces jerarquizamos el servicio, ¿no? Entonces las personas que no tienen un servicio, lo que se llama servicio de altar, que diriges, sí, exacto, como que se menosprecia eso y es como si Dios se le presentara más a los líderes o se le presentara más a las personas que tienen ciertos cargos y no, eso no es así, porque entonces pues no estaríamos en nada. Hay personas que ni siquiera con un cargo han sentido y tienen respuesta de Dios y son mucho más sabios. Entonces como que estas cositas son las que uno debe como decir, venga, también estoy jerarquizando no solo los rangos así como sino también estoy jerarquizando el servicio y lo que es Dios, porque Dios no hace excepción de personas y a veces creemos que eso es solo para los que están allá, los que no tienen la salvación. No, eso es para todos. O sea, si yo te menosprecio simplemente porque no tienes un servicio de altar y Dios no te habla igual que a mí, ya a mí me hace mucho, mucho, mucho más inferior, porque Dios se presenta en todos. Entonces como que ese punto de cualquier persona puede sentirlo, sí, es muy cierto. Entonces como que hay que tener en cuenta eso de también los errores, ¿no? También miramos como por encima de esta persona nunca se va a equivocar, esta persona nunca tiene dudas y como los viejitos dicen, yo también fui joven. Entonces como que creo que todo el mundo ha tenido ese tipo de cuestiones referentes al servicio, referentes a las cosas de que a veces
no sé, hay dudas de, ¿será que sí existe el cielo? Y luego uno rápido es como, no, sí, sí existe el cielo, pero son preguntas normales que uno mismo se responde, pero por ser humanos es normal tener como esa curiosidad. Pues yo lo considero así, ¿no? Pues yo sí creo en el cielo, solo que hay personas que dudan en cosas así y cosas dentro de la iglesia. Mi hermano tiene una duda que creo que no se ha podido responder y no se va a poder responder, que a la gente le parece muy tonta, que es, ¿Adán tenía ombligo? O sea, tú a la larga vas a decir qué pregunta más, No, o pero sea, es profunda. qué Sí, tonta. obvio es Pero o profunda. sea, aquí jocosamente imagínate a Dios haciendo ahí al humanito y el ombligo. Entonces como que son cosas que uno dice, venga, sí. O otra, obviamente lo entenderemos todo más allá, pero en esta parte, en esta carne, uno se cuestiona muchas cosas, como si en el cielo no había pecado, porque pues el diablo se rebeldició en el cielo. Entonces uno, ay, no haga esas preguntas que... Sí, de por sentado, pero Exacto, hay que y preguntar. o sea, son dudas que a la larga suenan muy... No, pero es que pregúnteme algo de exégesis, de hermenéutica, de esta palabra en griego, qué significa y por qué. Sí, también, pero esas pequeñas cositas que uno dice, necesito llegar al cielo para poder entenderlo. Y yo sé que Dios no va a decir, no, ¿qué es esa pregunta? No, Él va a decir, no, tal y tal cosa. Entonces, como también esa cercanía y esas cuestiones tontas, que no son tan tontas, que tienen su profundidad del asunto. Y de eso se trata la filosofía, realmente es hacer preguntas y llegar pues a un punto. Aunque la filosofía dentro del cristianismo Es visto como algo negativo. es como, sí, Re negativo. es como el tabú. Sí, sí, sí. De hecho, cuando yo entré a estudiar... Como hablar de sexo también. Sí, exacto. Cuando yo entré a estudiar me dijeron como, y su pensum cómo es, ateísmo 1, blasfemia 2, ateísmo 3, yo no sé, blasfemia, que no existe, yo como... No, estoy segura que en mi pensum no estaba eso. Y fue muy curioso porque yo entré a la carrera y lo primero que me chocó fue Dios. Y yo, wow, espérate. O sea, obviamente yo no iba con la mentalidad de no, voy a negar a Dios todo el tiempo. No, obviamente no. Pero es un punto pues muy inevitable dentro de la filosofía. Pero mira que no, es muy curioso porque la mayoría de lo que he visto se basa en Dios. Entonces es como... Y como, no sé si a ti te ha pasado, pero hasta yo, por ejemplo, en la música o en cualquier cosa que hago, entre más lo estudio, más sí, percibo a Dios, ¿no? Y eso me ha pasado. Empezamos con los que todo el mundo conoce, Platón, Sócrates, Aristóteles. Ellos obviamente creían en los dioses del Olimpo, pero creían en algo mayor que ellos. Ya cuando fue avanzando el tiempo, todo esto se unificó, un dios pues mayor a nosotros, y todo se avanzaba en eso. Y yo en este punto digo como la gente tiene una visión tan errónea, y cada vez que estudian a un filósofo yo digo, pero es que por este lado, o sea, tiene su quiebre, yo no puedo creer en esto, y uno se aferra más y empieza a entender muchas más cosas. Y en este punto sí he visto algo del ateísmo que es bastante curioso, porque, bueno, el ateísmo es lo que todo el mundo conoce, de Dios no existe, negamos a Dios. Pero realmente lo que hace el ateísmo es ponerse al hombre como Dios. Entonces realmente no dejas de creer en un Dios, simplemente te pones tú como Dios. Entonces nunca niegas nada, nunca niegas algo más alto, simplemente no ves a un ser supremo, sino te ves a ti como ser supremo. Eso es seguir creyendo en algo más alto. Entonces es como paradójico. Existe, pues sí existe, así como existe la Trinidad. Es algo que no está comprobado y creo que nunca se va a comprobar, pero hay personas que lo creen, igual que el ateísmo, y en eso se basa, en dejar de ver a Dios como ser supremo y ponerme yo por encima. Y la frase que encierra todo el ateísmo es eso: si tú aceptas la existencia de Dios, niegas tu existencia como hombre. Eso me suena mucho a un coro, sí, lo sé. Cuando lo dijo el profesor, yo, ¡oh, sí! Y cuando tú niegas la existencia de Dios, tú como hombre, pues te creces. Y sí, obviamente, tú te niegas a ti mismo para seguir a Dios, porque te va mejor así. Y te digo que me acordé del coro de Menguar, para que crezcas tú, total. O sea, yo como hombre, ¿qué puedo aportarme a mí mismo? Nada. Sí. No puedo aportarme nada, claro, como hombre, necesito algo más. Y es muy chistoso porque la mayoría de personas creen que los filósofos hablan de esto, de ellos. No, hay un filósofo que se llama Baruch Spinoza, que de hecho Einstein creía en la mentalidad de él. Él decía que sí existe Dios, pero que Dios estaba en toda la naturaleza, que Dios estaba en todo lado, omnipresencia. Y yo, obvio, sí. Y decía que Él es el creador, el creador de todas las cosas. O sea, Él se creó a sí mismo, para que suene pues un poco más fácil, y también creó todo.
Y Einstein, sí, la gran mente física de la relatividad y de todos los mundos, creía en Dios. Entonces él no podía aceptar su teoría de la relatividad y todo lo que veía simplemente como cuestión de la nada. Si yo te digo voy a crear un mundo en este momento, no, porque de la nada no se crea nada. No, imagínate que ayer creo que te conté eso cuando veníamos. Ayer estaba con el pelado que me peluqué y somos muy amigos. Okay. Él es un pelado así con las uñas pintadas, todo rasta, pero somos brothers. Yo tengo amigos que no van a la iglesia. No, ya está bien, ya está bien. Y entonces hablaba con él y yo le hacía una pregunta y yo le decía, parce, pero es que es muy lógico uno vivir en un mundo, en un planeta tan bien acondicionado para que nosotros estemos como si alguien lo hubiera acondicionado con todas las cosas que una... Tan perfectamente sí, tan perfectamente puestas. Y a veces lo que te decía, las preguntas muchas veces son más simples, tú lo decías, que lo que uno cree. Entonces, por ejemplo, yo le hice esa pregunta a él, yo le decía, ¿cómo podemos creer que algo tan bien acondicionado? Y de una vez él dijo, sí, o sea, no tiene lógica de que uno esté acá en un mundo así como bien, tan bien creado solo porque sí. Cierro el paréntesis, continúa con no, y ahora bien, es lo que yo siempre digo, el trasfondo. ¿Tú crees en la teoría del Big Bang? Yo sí creo en el Big Bang. ¿Sabes quién creó la teoría del Big Bang? No. Un cura. ¿Un cura? La gente que no cree en que, pues en el Génesis como tal, en que Dios dijo hágase los cielos, la tierra, la gente que no cree en eso se escuda mucho en ciertas teorías, como no, yo creo que el mundo fue creado por el Big Bang, los que no creen en Dios. O sea, uno lo que miras a la persona y dice, o sea, el Big Bang, pues son dos partículas que chocan y se explotan. Lo que él decía es que sí, habían dos partículas, pero siempre todo va al mismo punto, hay un ser supremo. Entonces la gente que es atea y dice, no, yo no creo en la creación, sino creo en el Big Bang, uno es como, estás de cierta manera aceptando que hay un ser supremo, porque, o sea, hay que ir al trasfondo. Igual que la teoría de la evolución, ¿no? Hay que darse cuenta que las teorías no están arraigadas a un punto científico, sino que están estudiadas, aceptadas, pero no comprobadas. La teoría de la evolución quizás pudo, pero no tan como la muestran de que éramos pescados y ahora somos hombres. No, creo más en lo que es la adaptación, ¿no? Si tú te vas a vivir a tierra caliente, te vas a anchar, tus labios se van a anchar porque el clima te lo va, y no es que hayas evolucionado en una persona costeña, ¿no? Tú no evolucionas, simplemente te adaptas y ya, sí, o sea, es tonto pensar, igual que los no me acuerdo, los que viven en la Antártida, los de los iglús, no me acuerdo. Súper perdida. Bueno, sí, los de los iglús. Lo de los iglús, sí. Los es que no me acuerdo. Los... Bueno, sí, ellos. Igual, o los Sherpas en el Everest. Sherpas. Esas son personas que si tú empiezas a actuar como ellas, todo tu físico va a cambiar de una, porque te adaptas a la situación. Y es que, mira, lo que yo te decía al principio, nada más cuando nombraste lo del Big Bang, yo creo es porque creo que aún con el Big Bang se sigue afirmando que Dios creó al mundo, como lo dice la Biblia, que Él dijo, hágase, y ¡pras! Claro, es que es eso, es lo que uno dice, siempre hay que ir al trasfondo, porque la gente lee por encima, o uno intenta, no, porque eso no está en la Biblia, no. Eso es satánico. Y pues yo pienso que Dios permitió tantos avances de la ciencia para algo, y la ciencia nunca ha negado a Dios. De hecho, hay algo muy curioso que se llama la partícula de Dios, que es el bosón de Higgs. Bueno, eso ya es teoría de la... Bueno, es un montón de cosas, pero se llama la partícula de Dios, que literalmente dice, el vacío no está vacío, porque hay algo que está ahí. Ay. Tú no lo ves, pero está ahí. Sí. Yo no voy a decir qué, pero probablemente todos lo entendieron. Qué lindo. Entonces sí, lindo, es lindo. Y cada vez que tú te acercas más a estas cosas, se afirma más tú dices, no, es que yo soy, yo lo tengo. Se vuelve más profundo. Sí, Marce. exacto. Entonces como que no entiendo estas lejanías. O sea, creo que simplemente te aferras a lo que crees, y más que eso es a lo que sientes. Aunque salieron, con todo el respeto de las carreras, salieron ciertos psicólogos científicos a explicar lo que nosotros llamamos el Espíritu Santo, ¿no? De lo que tú sientes cuando hablas en lenguas, de esa alegría, de todas esas cosas. Y fueron estudios de que hay una neurona, que yo no sé qué es esa neurona, y lo que hace es que te produce ciertas cosas y tú se las atribuyes.
Y yo pensaba y decía, hombre, ok, listo, tenemos esa neurona que nos produce las emociones y la satisfacción y bueno, lo que sea. Sigo en un punto de dónde salió esa neurona. O sea, no Sí, es me como afirma me más. voy a crear la neurona Sí, sí, sí. de la negatividad en este momento porque soy mi propio Dios. No, eso es imposible. Ningún hombre, excepto Jesús claramente, en la tierra ha podido crear algo de la nada. Nunca. Excepto Jesús, cuando le hizo los ojos con barro al ciego. ¿Ves? Entonces son como cositas muy chiquitas en las que uno dice, Me afirmo más en lo que, en lo que es exacto, Dios. entonces como que la ciencia no nos aleja, simplemente nos afirma, pero no todas las personas lo entienden porque es lo que te decía de los dogmas, entonces está muy cerrado y lo que uno debe, hay un coro muy bonito, que sé que tú como músico de la iglesia lo conoces, que es Cuán grande es Él, que describe cada cosa de la creación y así lo veo yo, ¿no? Cada vez que ven una partícula o descubren un nuevo planeta, yo digo, wow, o sea, Dios es tan grande que hace cosas que ni siquiera nosotros podemos a veces ver y tenemos que avanzar a la ciencia para que el hombre diga, Dios es muy grande. Pero pues no todo el mundo lo entiende de esa manera y se lo atribuyen a otros dioses, lo cual también debería ser paradójico porque pues si crees en Buda o en otros dioses sigues creyendo en algo superior a ti. Y mira que lo que hablábamos ahorita de la soberbia que muchas veces nos atacan a todos los humanos como seres humanos, nos creemos autosuficientes, nos creemos dioses, muchas veces hasta las doctrinas se vuelven dioses y, y nuestras creencias se vuelven dioses, pero qué bonito sería que tuviéramos un cristianismo en el cual, o una vida normal, en donde tuviéramos esta capacidad en la cual Dios nos pudiera hablar de la forma que sea. Y mira que la Biblia dice algo y se me vino ahorita a la mente. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. O sea, cuando tú tengas dudas, cuando tú tengas, como tú le decías, la pregunta de pronto más tonta, hazla. No, y sin, vuelvo y digo, sin faltarle el respeto a la autoridad puesta por Dios, sino al mismo Dios. Pregúntale la forma que tú le puedas preguntar. De pronto no arrodillado, no, sino con un corazón sincero y dispuesto a escuchar una respuesta, porque dice, clama a mí, y luego dice que hay una respuesta, hay un efecto al clamar. Y es yo te voy a responder. Y lo más bonito es lo que sigue. Te mostraré. O sea, como cuando un papá coge a un hijo y lo lleva y le dice, mire, cosas grandes y ocultas que para nosotros no son visibles. No son visibles. Y me parece tan bonito que Dios se toma el tiempo, un Dios que a veces lo pintamos en un trono blanco y no, a veces se toma el tiempo de acercarse a la persona entre comillas que de pronto se cree más insignificante, a explicarle que Adán tenía o no tenía ombligo. Te decía que el cristianismo, bueno, sí, es más un estilo de vida. Entonces cuando tú te encuentras con, lo que te decía, con una persona que es fit y solo come tomates, yo qué sé, y tú le ofreces otra cosa, ella dice no, y tú no, pero es que es rico, y no, ella dice no. Así es la relación con Dios, es que, le voy a decir acá, voy a decirlo, Dios es tu parcero, es tu amigo, Sí, es sí, tu sí. pana, solo que a veces no lo vemos así, y es una relación, entonces cuando tú respetas a alguien, pues tú intentas cuidar esa relación. Si tú tienes dudas, tienes preguntas, vas directamente a esa persona. Si tienes, no sé, a tu pareja, tú tienes una duda, tú vas y le preguntas porque hay ¿Te confianza. acuerdas lo que hablábamos ahorita acerca de los linderos del amor? O sea, que cuando de pronto tenemos, o alguien llega, están de novios o lo que sea, y llega diciendo, venga, déjeme besar a tal persona. O sea, ya ahí estamos partiendo La de pregunta, algo ¿ves? negativo. Cuando lo tienes que preguntar o dudar, ya es porque hay algo negativo. Hay un límite que no, sí, está mal. Sí que está mal. Cuando no se parte desde el amor, pero cuando nuestras dudas parten desde una posición de que yo quiero aprender, quiero saber, Dios tiene esa capacidad de contestar. O sea, Porque amas, claro, todo radica en el amor. Tú no haces algo que vaya a ofender a la persona que amas. Llámala papá, mamá, hermano, novio, esposa, como sea.
pero cuando tú amas a alguien, tú buscas lo mejor para esa persona. Así es con Dios. Cuando tú amas a Dios, tú haces lo que sea para agradarle porque no quieres que Él se vaya, aunque Él nunca se va, ¿no? Es uno el que se va. Y hay una frase que es que a veces uno dice como es que Dios no me habla o es que Dios no llega, Dios llega. No, hay una frase muy linda que es la que iba a decir que es Dios no tiene reloj, pero nunca llega tarde. Entonces cuando uno está ahí, uno sabe, digamos, yo tengo pareja, yo no estoy hablando con él 24/7, pero sé que si la llego a necesitar, la llamo. Así es con Dios. Si tú lo necesitas, simplemente es que digas, Señor, te necesito. Tú decías que uno hace lo que sea necesario por esa persona que ama. Pero se me vino a la mente. Dios hizo lo necesario y me parece tan tierno de parte de él de que hizo lo que tenía que hacer. La Biblia dice, Dios mostró su amor que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Y yo no creo que si nosotros tenemos dudas, la que sea, por más chistosa, por más lo que sea, seguramente él va a tener ese oído abierto para escuchar, pero ojalá nosotros tengamos el oído abierto también para escuchar cuando él nos responde. Qué bonito es entender que Dios trata nuestras dudas, que Él es la respuesta y que muchas veces también nos da a nosotros preguntas para alimentarnos esa curiosidad de querer entenderlo más a Él. Nunca se va a poder entender. En estos días tenía una profesora que es de estas que les gusta así la revolución y me encanta esa actitud, y ella decía, teología no puede ser el estudio de Dios, teología es más el estudio del ser humano. Entonces todos quedamos como todos sabemos la raíz griega, Dios y teología, estudio, bueno, etcétera. Pero ella decía eso desde el punto de vista de que Dios nunca va a poder ser estudiado en su totalidad, pero lo bonito es entender que Dios se deja descubrir hasta por partes, así como cuando uno está con su papá o con su pareja, lo que sea, descubriendo por partes. Y qué bonito es eso, que uno puede llevar esas dudas y que Dios nos va a entregar respuestas, que muchas veces también Dios nos entrega dudas para alimentar nuestra curiosidad, que eso no está mal cuando tú lo haces desde una posición de un corazón honesto, un corazón sincero, porque obviamente también está el punto de vista de poner en tela de juicio a Dios desde un punto de querer juzgar desde una posición mala lo que Él hace. Lo que Él hace, sí. Entonces, qué bonito es eso, y qué bonito, ojalá que todos podamos entender de que en la rama que tú estés, trata de encontrar a Dios, porque seguramente... Y lo tocan. De hecho hay un filósofo muy famoso que dice una frase muy polémica para todo el mundo, que es Dios ha muerto. Y de hecho hay una película que se encarga de decir Dios no está muerto, el vivo está... Bueno, sí, ahí sigue el resto. Pero es lo que te digo, la gente solo se basa en ese datico. Yo ya me leí el libro donde él dice eso y la frase continúa. O sea, es que me encanta, dice, Dios no ha muerto porque nosotros lo hemos matado. Nosotros se refiere a los humanos. ¿A qué hace referencia el autor? A que las personas se estaban olvidando de quién era Dios y se estaban poniendo a ellos como dioses. Y Dios, obviamente es una metáfora bastante dura, decir que Dios ha muerto, es que, pero si tú la analizas, es muy cierta. Cuando tú te empiezas a olvidar de Dios, cuando empieza a apagarse esa llama y te empiezas a poner a ti como Dios, Dios empieza a morir en tu vida. Las cosas empiezan a ir mal porque tú olvidas eso y cierras esa puerta. Entonces lo que uno tiene que mirar es como, ¿Dios está muerto en mi vida? ¿En mi corazón? ¿O lo estoy sintiendo? Sabemos que una persona muerta es alguien que no tiene signos vitales, que no puede moverse, que no puede sentir. ¿Tú sientes a Dios o Dios está muerto en tu vida? Entonces como que son cosas dentro de la filosofía que sí suenan polémicas, pero ese trasfondo te hace reflexionar a ti en cómo es tu estilo de vida y tu relación con Dios. Claro, cuando yo leí esa frase y leí el libro, yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Y de una algo que me dijo como, no, pues tranquila, o sea, es una frase y yo estoy contigo.
Pero muchas personas se justifican en eso, en decir, es que Dios no existe, Dios está muerto, pero va más allá, va más en lo que tú sientes, en si tú quieres que Él viva en ti o quieres que muera en ti. Y creo que volvemos a lo mismo. Karl Marx, Nietzsche, los que sean. Nietzsche, O Nietzsche, Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Muy bien. Todos estos filósofos que han sido tan famosos, uno los lee, ojalá, bueno, no sé, si alguien quiere leerlos deberían. Pero tiene que estar sí, bien. sí, para poder entender un poco más cuál era su corriente de pensamiento y por lo menos que yo he leído de Nietzsche es, y vuelvo y lo digo, a mí con lo que el man, con su planteamiento, con lo que él expone ahí, creo yo que vuelvo y digo, aún así afirma más Claro. de que Dios Y existe. de hecho él tiene un libro que se llama Así habló Zaratustra. Tú lo lees y se te parece mucho el Evangelio de Juan. Es igual, solo cambia los nombres. O sea, cambia como en el principio era el verbo era con Dios. Acá él dice como en el principio era el hombre y el hombre estaba en el mismo. Entonces es como se están copiando. O sea, son muchas cosas. Y ahorita que nombraste a Marx, me acuerdo de la frase de la religión es el opio del pueblo, que es la frase icónica que todo el mundo conoce. Y es el opio del pueblo. Sí, Sí, la lo cosa es el punto en el que estaba él en esa ahorita el opio es lo que todo el mundo vende, pero en esa época el opio era una de las cosas más difíciles a las cuales acceder, era muy costosa. Entonces calcúlale, la religión, las personas que creían en Dios y todo, en todo esto eran personas estudiadas, personas que tenían cómo llegar allá. Entonces ahí tú te cuestionas cosas que tú dices, no, o sea, estoy bien. Entonces, bueno, yo creo que pudimos hablar de muchas cosas en las cuales aprendimos que me quedo mucho con eso de que podemos percibir a Dios y más bien Dios está presente en todo tipo de estudio que nosotros podamos hacer. Denle oportunidad que como dijo Pablo, escudriñen todo y aprendamos a entender que Dios nos dejó la vida para vivir. Sí, para seguir su plan, sí, sí, pero para vivir. O sea, disfrute. Pero entienda que no todo le va a convenir, es por su bien. Haga preguntas, hágalas, busque las respuestas, búsquelas, no dé las cosas por sentado, trate de tener un pensamiento crítico en el sentido de un pensamiento queriendo buscar respuestas, no más bien juzgando a todo el mundo, sino buscando sus respuestas, enfóquese en usted. Sí, porque en ese sentido la religión sí es el opio del pueblo y muchas veces nos sentimos tan, que me ha pasado a mí, creo que a la gran mayoría nos ha pasado, nos sentimos tan oprimidos por esas cosas que se nos han sido impuestas, no por ni siquiera por Dios, sino por el mismo hombre que nos las impone, y que creo yo que cuando nosotros vivimos una vida con Dios real, íntima, íntegra, genuina, en vez de sentir peso, nos vamos a sentir livianos. Pero eso no quiere decir que no tengamos dudas, que no tengamos preguntas y que ojalá que las podamos como concretar esas buenas preguntas y ir a presentárselas a Dios. Venga, estoy seguro que Sí. yo quiero tener una conversación cuando esté en el cielo con Jesús y preguntarle muchas cosas que de pronto no he hallado las respuestas y que ojalá Dios me las conteste algunas, otras seguramente allá tendremos el espacio para ponernos a reflexionar acerca de la vida con Él. Pues sí, nada, para terminar, lo que dijiste ahorita, hay una frase de Sócrates que dice, conócete a ti mismo. Entonces creo que eso hace referencia a que primero veas cómo estás tú, puedas ver cómo estás tú, y luego ya puedes continuar. Y pues haciendo referencia a la Biblia claramente, lo que decías, todo me es lícito pero no todo me conviene. Hay un tabú y es que las personas cristianas solo se enfocan en Dios. Y no. Como cuando uno es cristiano y cuando uno tiene a Dios, uno es una persona íntegra y social y debe saber de todo. Un poquito de todo, claramente. Y eso uno lo va a acercar porque vas a poder llegar a personas que tienen otro conocimiento, pero vas a poder mostrarles la grandeza de Dios. Entonces radica en esto, en no juzgar y no hacer tabús ciertas ciencias o ciertas cosas que simplemente te aferran más a lo que es Dios y te hacen entender un poco más la grandeza
pues que tenemos de Dios, que Dios nos ha dejado a nosotros. Qué lindo entender y volvemos a lo mismo, me quedo con eso. Creo que entre más estudiamos las cosas, más claro se vuelve Dios. Y creo que todos los científicos, filósofos, grandes pensadores, creo que todos, absolutamente todos, con sus afirmaciones dan hacen que esa raíz de la existencia, no la existencia, porque ya quedamos que no es la existencia, sino más bien del ser, de estar, se vuelve más claro, más profundo para cada uno de nosotros. Investiguen. Yo llevo a eso, o sea, como que no vemos las cosas por sentado, o sea, qué feo sería llegar uno al cielo y venga, nunca supe esto, y Dios le diga, no, usted lo podía hacer, pero nunca me preguntó, porque se puso a preguntarle a personas que, sí, bien, Dios y bueno o malo, pero entenderemos todo más allá. Ajá. Eso es lindo, o sea, tendremos respuestas sí o sí. Entonces sí, ojalá hayan disfrutado, yo disfruté mucho esta conversación, sé que contigo vamos a hacer otro episodio y tal vez con otros amigos acerca de política, porque tenemos mucha diferencia ahí, pero es bien, qué bueno y qué amistoso sería el mundo si tuviéramos dialéctica de la forma de tesis, antítesis y sacar una síntesis. ¿Cuánto crees tú que podría cambiar el mundo así? No, claro. Todos haríamos de hecho, en eso se basa el mundo, pero no todo el mundo está consciente porque nunca se llega a una síntesis. Siempre hay un punto a favor o en contra, pero nunca hay algo que reúna todo. Exacto, pero sería genial la dialéctica de Hegel en todo el mundo. Sí. Entonces, bueno, ojalá lo hayan disfrutado. Dios les bendiga y paz de Cristo.